días. En este hermoso día me da mucho gusto enviarles un cordial saludo en esta 20ª meditación sobre el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42, encontramos lo que Jesús dijo respecto al dicho popular que seguramente todos hemos oído alguna vez, que dice ojo por ojo y diente por diente. Y las palabras de Jesús fueron las siguientes. Versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En estos versículos tenemos la 5ª ocasión en que nuestro Señor Jesucristo corrige la falsa interpretación de la ley mosaica por parte de los escribas y fariseos. Y aquí tenemos un pasaje bíblico que muchas veces se ha entendido mal, que ha sido causa de confusión. Y es posible que no haya otro pasaje bíblico que haya producido tantas discusiones acaloradas como esta enseñanza que nos dice que no resistamos, que no nos opongamos a los que son malos y nos hacen daño, y que seamos generosos perdonando. Ahora, ¿de dónde tomaron los rabís las palabras que citó Jesús, las del versículo 38 que acabamos de leer, que dicen ojo por ojo y diente por diente? Provienen directamente de la ley mosaica. Al considerarlo, necesitamos recordar que la ley de Moisés contenía 3 partes: la moral, la judicial y la ceremonial. La ley moral consiste en los 10 mandamientos e incluye los grandes principios morales. La ley judicial son las leyes que utilizó la nación de Israel en las circunstancias peculiares de ese tiempo, las cuales indicaban cómo los hombres tenían que comportarse en relación con los demás, y lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y la ley ceremonial se refiere a inmolaciones, sacrificios y todos los ritos relacionados con el culto en el templo. Ahora bien, estas palabras las encontramos dentro de la ley judicial o legislación civil en Éxodo capítulo 21, versículo 23, que dice: si algunos riñeren, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero hay que aclarar que esta fue una instrucción para los jueces de Israel. Esta instrucción, conocida como la ley del talión, lex talionis, se refiere al principio de retribución exacta. Tenía 3 propósitos. Era un fundamento para impartir justicia. 2, especificaba la pena que merece un malhechor. 3, limitaba la justicia o compensación que había que dar a la víctima. Y era el equivalente exacto y nada más. Y su efecto fue doble, ya que logró definir la justicia y restringir la venganza. Pero quizá lo más importante es que esta norma no se dio para el individuo, sino más bien a los jueces, quienes eran responsables de la ley y el orden entre los individuos. Miren ustedes, los jueces tenían que procurar que no excedieran el ojo por ojo, el diente por diente. La legislación fue dada para ellos, no para los individuos. También prohibía que se tomara la ley en las propias manos mediante la espantosa venganza, fruto del odio hereditario familiar. Después de que se promulgó esta ley, y debido al pecado que hay en nosotros, algunos la usaron para justificar la venganza personal, aunque la ley, estrictamente hablando, lo prohibía en Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren ustedes, si alguien nos hace daño, el instinto natural de inmediato nos lleva a querer devolver el daño. Y esto es lo que hacían en aquel tiempo, es lo que se hace hoy en día. Y a veces, debido a una pequeña ofensa, la gente quiere de inmediato
buscando venganza, incluso el daño corporal y hasta el homicidio. Y esta tendencia general a la ira, a la violencia, a la represalia, está en lo más profundo de la naturaleza humana. Fíjese, por ejemplo, lo que hacen los niños pequeños. Aún los niños chiquitos tienen este deseo de venganza. Y es una de las consecuencias más odiosas, más feas de la caída del hombre y del pecado original. Este pasaje bíblico entonces tiene que ver con nuestras relaciones personales. Pero vayamos ahora al versículo 39 de este capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La palabra utilizada en el texto original en griego, que se traduce como resistir, es anhistemi, que también quiere decir oponerse, contrarrestar, colocarse uno mismo contra algo, contra alguien o tener represalias. De modo que, ¿a quién o a qué se nos prohíbe resistir u oponernos? Al que es malo, al que te hace algún mal. Ahora, los 4 ejemplos que puso Jesús explican este mandato que aplica el principio cristiano de no represalias, de no venganza, e indica las dimensiones a las que debe extenderse. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, cada uno de estos ejemplos representa a una persona que en algún sentido es mala. Una persona mala que busca golpearnos en el rostro, otra persona mala injuriarnos, otra acusarnos ante la ley, otra mala demandarnos nuestro servicio y una cuarta nos pide dinero. Ahora, todos estos ejemplos son familiares para nosotros hoy en día, excepto el de llevar una carga por 1 milla, que suena un poco arcaica, ya que de acuerdo al historiador Flavio Josefo, el verbo utilizado en este pasaje en griego es phangereusei, de origen persa, que fue usado para referirse al transporte obligatorio de equipo militar. Ahora, ¿cuál fue la intención de la ley mosaica? En todos estos casos, esto se aplica tanto para los niños pequeños como para los adultos. Y lo que Jesús quiere es que controlemos los excesos de la ira, la violencia, el terrible espíritu de venganza y de exigir compensación. Miren, después de leer este pasaje llegamos al versículo 42, Mateo 5:42, que dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y esto es de gran importancia. Alguien preguntaría, ¿qué tiene que ver el dar al que te pida prestado con el hecho de no resistir y oponerse al malo, de no pelear y matar? ¿Por qué aparece este versículo al final? ¿Por qué está al final de este pasaje? Porque aquí tenemos la pista para entender los principios que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. ¿Cuál es el problema real al ser agredidos? Que el ego, es decir, el yo, no lo puede aceptar. Hoy en día todo el tiempo se habla del yo, nuestra actitud para con nosotros mismos. Pero aquí dice que si queremos ser verdaderamente cristianos, debemos morir al yo. Es cuestión de qué pienso de mí mismo, de mi actitud para conmigo mismo. Y esta enseñanza implica tener una actitud adecuada para conmigo mismo, con el espíritu de autodefensa que se activa, que se pone de inmediato en movimiento cuando me hacen algo malo o me ofenden. Miren ustedes, cuando nos sentimos ofendidos por cualquier persona, debemos examinar el deseo de venganza, el espíritu de represalia que surgen del ego, del yo natural. Nuestro Señor Jesucristo puso al descubierto esta horrible cosa que controla al hombre natural, el yo.
Esa herencia terrible que proviene del hombre caído, que hace que el hombre se glorifique a sí mismo y se tenga por Dios. El hombre siempre trata de proteger su yo siempre, de todas las formas posibles, pero lo hace no solo cuando recibe ataques o cuando le quitan algo, lo hace también con la cuestión de sus posesiones. Si alguien le pide prestado, la respuesta instintiva es: ¿por qué debo prestar lo que es mío? Siempre es el yo. Por eso Cristo mencionó estas palabras en el versículo 42. Ahora, Jesús también dijo, fíjense bien, en Lucas capítulo 9, 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, hagan a un lado todos los derechos para consigo mismo, todos los derechos del yo, del ego. Dice, tome su cruz cada día, no una vez, cada día, y sígame. Y esta norma que Jesús pide, Él mismo la cumplió. Fíjense lo que se escribió de Él en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 50, versículo 6. Dice, di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y ciertamente primero la policía judía lo escupió, le cubrió el rostro, le dieron de puñetazos. Luego los soldados romanos siguieron con el juego, lo coronaron de espinas, lo vistieron con la púrpura imperial, lo invistieron con un cetro de caña, se mofaron diciéndole: salve rey de los judíos. Puestos de rodillas ante un fingido homenaje, escupieron su rostro, lo golpearon con sus manos. Y Jesús, con la dignidad infinita del dominio propio y del amor, mantuvo su paz. Demostró su repudio absoluto a vengarse, permitiendo continuar su escarnio cruel hasta el fin. Pedro lo dijo así: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Charles Spurgeon dijo: los cristianos debemos ser como el yunque, cuando los hombres malos son martillos. Miren ustedes, 3 líderes mundiales que aplicaron la enseñanza del Sermón del Monte por medio de lo que llamaron una resistencia pacífica fueron León Tolstoy, Mahatma Gandhi, que aprendió de Tolstoy, y Martin Luther King. Y de acuerdo a la enseñanza de Jesús, no queda la menor duda acerca de los sufrimientos injustos y el comportamiento que Martin Luther King mostró. Concluyo recordando a ustedes algunas exhortaciones de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Sin duda es un eco de lo que leímos hace ratito. No resistáis al que es malo. Procurad lo bueno delante de los hombres. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, lo avergonzarás para que se arrepienta. Y concluyo con el último pasaje, Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén.